Ok amigos, este es Fran Montañez, la página Soy Espírita, de hoy 27 de abril del 2014. Son apenas las 6:50, me quedan unos minutos, pero voy a hacer un video final y quiero hablar de un tema en específico. El tema que quiero hablar, y aunque es repetido, pero quiero ir un poco más tranquilo a como lo presenté la vez pasada, porque me encuentro que ha habido mucha confusión en lo que yo dije en ese video. Estoy hablando de lo que es un libro publicado que se llama La vida de Jesús dictada por él mismo. Este libro, que fue publicado hace muchísimos años atrás, viene dando vueltas por todos lados y amigos espiritistas están promoviendo este libro como si fuera parte del espiritismo y avalara lo que el espiritismo tiene que decirle al mundo, en términos de lo que en la visión de un Jesús que da esta información después de 2000 años. Y entonces el libro se llama La vida de Jesús dictada por él mismo. Voy a leer el prólogo de este libro, porque es bien importante que partamos desde la premisa de lo que dice el prólogo. Y lo voy a leer de esta manera y va a aparecer en su pantalla. Dice el libro Vida de Jesús dictada por él mismo, el prólogo. Dice: amigo lector, este libro que tienes en tus manos nos relata la verdadera vida de Jesús. Esta historia auténtica y sublime para unos es dudosa o falsa para otros. Yo solo deseo apelar al buen sentido de todos los que lean este libro, para que lo hagan sin dejarse influenciar por todas las campañas lanzadas para desacreditarlo y calumniarlo desde el momento de su publicación, ataques que hasta hoy se están realizando. Y dice, punto, en el 1885, en Aviñón, antigua ciudad del sur de Francia, Jesús de Nazaret relató su vida en estas páginas, dictadas por orden de él a una señora de muy poca instrucción, que fue escogida como medium para escribir este libro, donde se refleja la grandeza y la sublime elevación del espíritu que lo dictó. También es necesario resaltar el meritorio desinterés de la medium, que permaneció en el anonimato, dando así un verdadero ejemplo de humildad. El señor Ernesto Volpi, capitán del ejército italiano, recibió un ejemplar de la primera edición francesa, desaparecida misteriosamente. Sintiéndose impresionado de tal manera con los enseñamientos que contienen este libro, se prometió a sí mismo traducirlo al italiano, su idioma natal, saliendo así una segunda edición del libro, Vida de Jesús, dictada por él mismo. Un ejemplar de esta edición italiana llegó a Buenos Aires por medio de un estudioso de la doctrina espírita, que lo entregó a la revista Magnetológica y esta a continuación al doctor Ovidio Rebaudi, médico, científico e investigador, quien lo tradujo al español y lo amplió, recibiendo mediúnicamente una segunda parte, saliendo así el libro de edición argentina en dos partes. La primera parte recibida de la señora X en Francia y la segunda por el doctor Rebaudi en Argentina. En 1935 llegó este libro a Brasil por medio de una persona que viajó hasta Río de Janeiro le dicen, ¿verdad? Y llevó un ejemplar de esta edición argentina. Así fue nuevamente publicado en portugués por Sebastián Caramuru. En 1951, yo, dice él, emigré para Brasil y poco tiempo después, en Río de Janeiro, conocí la existencia de este libro. La lectura me impresionó por su realismo, por su lógica y por el inmenso sentido moral que tiene su contenido. Yo creo sinceramente que es obra de Jesús, directa o indirectamente, porque cuando lo leo me siento influenciado por el pensamiento de ese ser supremo. Regresé a España en el año 1971 con el serio compromiso de divulgar la doctrina espírita, tarea muy difícil y arriesgada en esa época por la dictadura militar y religiosa que imperaba en esos momentos. Y lógicamente el espiritismo estaba totalmente prohibido y perseguido. Aún así, traduje e imprimí
de forma clandestina varios libros espíritas que distribuí gratuitamente por todo el territorio nacional español. Fue ya en el año 1991 que por fin pude realizar un viejo deseo, el dar a conocer en España, mediante la divulgación gratuita de este libro, Vida de Jesús dictada por él mismo. Para mí, la moral y el sentimiento religioso no significan nada si está fuera de la idea espiritista. O sea, él es un espiritista. Y él dice que para mí la moral y el sentimiento religioso no significan nada si está fuera de la idea espiritista, porque es la única que le presta un verdadero apoyo después de haberle dado la existencia. Y ella debe ajustarse severamente a la verdad para tener un valor efectivo y racional. Todas las verdades se van descubriendo con el progreso de la ciencia, y de este modo la verdad se impone junto con la moral y el sentimiento religioso. El libro Vida de Jesús, dictada por él mismo, viene a prestar un importantísimo servicio al espiritismo en el momento preciso, desmintiendo totalmente muchos de los acontecimientos que se hacían inaccesibles para la mayor parte de los estudiosos sobre la personalidad de Jesús, devolviendo la verdadera imagen al Nazareno. Además, apoya totalmente, dice, totalmente, sin lugar a dudas, el grandioso trabajo realizado por Allan Kardec. Y sobre todo, la definición que encontramos en los libros de la codificación espírita respecto al cuerpo de Jesús y su naturaleza. Ya estoy plenamente convencido de que con la publicación de este libro se restablece la verdadera personalidad de Jesús, aclarando todos los puntos dudosos sobre su vida, creados por la ignorancia y el fanatismo de la humanidad. Lo que es verdaderamente lamentable es que una parte de esa humanidad ciegamente aún se empeñe en divinizar la persona de Jesús, queriendo hacer de él un Dios hecho hombre. Imaginaros el Dios de este universo infinito rebajándose a tomar un cuerpo humano en un planeta insignificante, totalmente animalizado, y aún tenemos esta obra para parte de la misma humanidad, aparentemente más esclarecida, que si no hace de Jesús un Dios, en cambio lo diviniza haciendo de él un espíritu protegido por Dios, naciendo con un cuerpo fluídico, engañando a su propia madre que ignoraba este hecho, mintiendo a todo el mundo y convirtiéndose en el mayor farsante de nuestra historia. Yo no entiendo esto. ¿Qué es lo que está pretendiendo este señor en el prólogo de ese libro? Es verdaderamente triste que los hombres aún seamos tan orgullosos, ignorantes y fanatizados que no seamos capaces de ver y conocer a Jesús, el espíritu más elevado, sublime y humilde que jamás ha nacido en este planeta. En la cuestión, y cita el libro de los espíritus, el ítem número 625, dice, se pregunta, ¿cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? La respuesta es, ver a Jesús. Eso lo sabemos. Eso está en el libro de los espíritus, en esa pregunta 625, que si usted quiere saber qué es lo más elevado que puede haber en términos espirituales, Jesús. Jesús es para el hombre el arquitecto, el arquetipo de la perfección moral a la que puede aspirar a la humanidad en la tierra. Tengo que decir todo esto, amigo, porque yo voy a sostener mi posición en base a estas palabras. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y fue el ser más puro que haya encarnado en la tierra. Esto demuestra lo siguiente: si Dios nos pone a Jesús como modelo a imitar, esto quiere decir que el cuerpo de Jesús no era fluídico, porque si lo fuese sería imposible imitarlo. Bueno, sin ninguna duda, es el ser más elevado que ha pasado por este planeta. Estamos de acuerdo. Pero esa elevación la consiguió por sus propios méritos, marcando así el camino que nosotros y toda la humanidad tenemos que seguir. No quiero profundizar más sobre este tema, y podría hacerlo, pero no es este mi objetivo. Solo deseo esclarecer a todos los que puedan estar interesados en este tema y dejar demostrada la autenticidad de este libro. Él dice que lo que presenta el libro da pie a que haya una autenticidad de que ese libro es real. Sigo leyendo en el próximo párrafo.
Con esto, mis queridos hermanos, yo deseo sinceramente ayudaros para que hagáis un juicio exacto, racional, honesto y libre de cualquier influencia interesada en desacreditar este libro. Venga de donde venga. Para acabar, mis queridos lectores, solo deseo pediros que cuando leáis este libro, lo hagáis con total independencia, racionalmente, sin dejaros influenciar por nadie, y entonces podréis comprobar que su contenido no hay ningún fanatismo religioso, que aún es el mayor mal que sufre la humanidad. Sin desmerecer el trabajo mediúnico de tan gran relevancia que el señor Ovidio Rebaudi realizó al traducir la edición italiana y escribir la segunda parte del libro, la presente edición para distribución gratuita constará solamente de la primera parte, obtenida del libro original de edición italiana publicado por el señor Ernesto Volpi, habiendo sido imposible el conseguir la primera edición francesa. Acabo este prólogo agradeciendo mi nombre y en el de todos los que lean este libro el gran trabajo que el señor Ernesto Volpi realizó para el bien de la humanidad. Que la paz de Dios esté con vosotros y que Él guíe nuestros caminos. Jorge Aniorte Alcaraz, Orihuela, 5 de marzo del 2008. Ok. Esa es mi introducción a este libro, que es exactamente lo que dice. Vamos a prender la luz aquí. ¿Qué es lo que dice este libro publicado? Que dice claramente y enfatiza que es parte del espiritismo. Vamos a evaluar eso. Está dando la oportunidad de que nosotros evaluemos eso en base a lo que consideremos que es lo correcto, ¿verdad? Bueno. He hecho un anuncio, he hecho una búsqueda. El primer punto que quiero enfatizar y darle relevancia a este libro es que por primera vez aparece diciendo que no es lo que existe como resurrección de la carne, sino la resurrección del espíritu. Es lo que presenta este libro, que supuestamente fue escrito por Jesús y que se le fue dado a una viejita por allá y que la viejita no tenía y eso apareció de momento y fue dando tumbo y tumbo y que llegó al momento que ya está publicado. No aparece en ninguna Biblia escrita en el tiempo de hoy lo que se llama la resurrección del espíritu. Ya eso lo verifiqué. O sea, el prólogo de este libro hace mención de la autenticidad, pero no está probada, puesto que se refiere a que fue también, fue. Y también es necesario resaltar el meritorio desinterés de la medium que permaneció en el anonimato, dando así un verdadero ejemplo de humildad. Esa es la justificación que se está dando. El tema principal de este libro es la resurrección del espíritu. Este término no aparece en ninguno de los libros codificados, ni en el libro de obras póstumas, ni en las revistas espíritas, ni en el libro que es el espiritismo. Debemos ser muy objetivos, pues la mención de Jesús como autor de este libro trata de darle validez a una historia plagada de incongruencias y de contradicciones. La voy a probar. Esa es mi posición. Jesús jamás escribiría un libro o dictaría un libro como este, donde él mismo se presenta como un mentiroso al decir que él sabía que los discípulos se referían a la resurrección de la carne en la historia de Lázaro y debería haberse referido a la resurrección del espíritu. En el prólogo de este libro, que fue lo que yo dije hace unos minutos, que yo no entendía por qué él decía esto, dice claramente que Jesús había mentido, engañado a su propia madre, que ignoraba este hecho. O sea, este mismo señor que está promoviendo este libro, que dice que esto es parte del espiritismo, él mismo dice que engañando a su propia madre, que ignoraba este hecho. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que Jesús, con el mensaje tan lindo que él tiene, de lo que nos ha enseñado y lo que presentó y todo lo que significa Jesús, podría estar mintiendo o haciendo alguna gestión que pudiéramos entender que es una mentira? Con ese punto nada más yo no debería seguir hablando sobre este tema. Pero quiero llevar a unos puntos para que esté validado el hecho de que este libro es una farsa. Este libro no es parte del espiritismo. Este libro es una opinión
como hemos mencionado, y que es una opinión, todo aquello que sale de las partes específicas del espiritismo y se establecen por una sola persona, una sola fuente. ¿Quién es? La viejita que encontró eso por primera vez. Y este libro que estamos evaluando es supuestamente la versión que no es la original de la viejita, y la estamos estableciendo y poniéndola a las casas espíritas como si eso es parte del espiritismo. Yo quiero poner mi punto bien claro. Esto no es parte del espiritismo. Esto no predica el espiritismo. Esto no dignifica el espiritismo. Esto lo que hace es que simplemente presenta a un Jesús mentiroso. Cuando en el mismo prólogo del libro, este mismo señor, yo no sé si es que ese señor no tiene, pero él mismo dice, engañando a su propia madre, que ignoraba este hecho. ¿Okay? Vamos a ir por esa línea, por ese caminito, ¿verdad? Entonces, el tema principal de este libro es la resurrección del espíritu. Y este término no aparece en ningún lado. Yo digo, debemos ser objetivos, pues la mención de Jesús como autor de este libro trata de darle validez a una historia plagada de incongruencias y de contradicciones. Jesús jamás escribiría un libro en donde él mismo se presenta como un mentiroso, al decir que él sabía que los discípulos se referían a la resurrección de la carne en la historia de Lázaro y deberían haberse referido a la resurrección del espíritu. Él se quedó callado en la Biblia. En este libro, cito sus palabras, y esto es una opinión que yo presento, y aparece en la página 111 de este libro digital, que es el que yo tengo, la versión del libro, el libro digital que está publicado, que yo tengo copia. Le estoy citando de la página 111 lo siguiente, entre paréntesis. Al principio de este libro os referí la resurrección de una jovencita, resurrección que solo existió en la imaginación de los asistentes. Entonces, puntualizo en rojo y subrayo, pero que yo dejé pasar como un hecho real porque no veía entonces inconveniente alguno en ello. O sea, él permitió que la gente creyera que a esa niña que estaba allí se podría estarle hablando de la resurrección de esa niña y que se entendiera que era resurrección de la carne, pero él se quedó callado. El Jesús que escribió esto. Eso no es una mentira. Eso no es un engaño. Entonces yo no voy a creer en ese, no estoy hablando de Jesús. El Jesús mío yo no hago trueque. Pero ese Jesús que escribió esto es un mentiroso. ¿Y cómo yo le voy a creer el resto del libro si aparece en el libro, en la página 111, que él mintió? Mi nota sobre esto dice: Jesús mintió al quedarse callado sabiendo la verdad. Por lo tanto, esto es un comportamiento que esconde una verdad y por lo tanto se constituye un mentiroso. En el espiritismo esto lo llamamos segundas intenciones, o hipocresía o mentira. Jesús le llamaba sepulcro blanqueado. Decían una cosa por el frente, pero pensaban otra por detrás. ¿Tú crees que ese es el comportamiento de Jesús? Ya con eso, este libro no tiene ninguna validez. La jovencita no había vuelto a la vida. Yo lo sabía, dijo Jesús, pero aproveché de la ilusión de los padres para inspirarle la fe en la resurrección del espíritu. Esto no existe, digo yo, evidencia que Jesús le haya dicho sobre la resurrección del espíritu. Esto es otra mención del libro que indica una mentira. En ningún momento aparece en los textos bíblicos y en los diferentes evangelios que Jesús haya pronunciado palabra alguna con relación a lo que es resurrección del espíritu. Quiere decir que esto es un término creado, amoldado por religiosos que todavía creen en la reencarnación, y como no pueden justificar la reencarnación, ahora se le inventan lo del espíritu, reencarnación, resurrección del espíritu. Pero en cuanto a lo sucedido en Jericó y en todas las circunstancias en que se me hace aparecer como violando las leyes de la existencia material, insisto en mi negación absoluta respecto de mi participación en tales mentiras. Él acepta que son unas mentiras, él acepta que no tiene participación en ello, porque él no dijo nada, pero se quedó callado, y cuando tú callas, otorga. Entonces, estamos hablando de un engaño, que él le pasó la mano. Eso no es así. No es lo que yo he aprendido de Jesús. Eso no enseña eso. No hemos visto la forma del texto bíblico contradicha por la ciencia en la que toca a la creación y el movimiento de la tierra. No puede suceder lo propio con ciertas figuras empleadas por Jesús, por Cristo,
quien debía hablar según los tiempos y lugares. Cristo no pudo decir a sabiendas una cosa falsa. Si en sus palabras, pues, hay cosas que parecen chocar a la razón, es porque no las comprendemos o estamos interpretándola mal. No, eso no es interpretarla mal, amigo. Ese comentario está fuera de lugar, porque está induciendo que Jesús es mentiroso y hay que taparle. Página 148. Voy a mencionar esto, de ese libro. Estoy hablando del libro La vida de Jesús dictada por él mismo. Página 148 del libro digital. El festín, el cielo, es la festiva acogida que se le hace al pecador arrepentido a su llegada entre los espíritus del Señor. El árbol desarraigado es el pecado. El puesto lavado es el corazón, que estaba manchado. El abismo es la muerte del alma, como la luz es su resurrección. Esta presentación aquí no tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo no habla de pecado. El espiritismo no habla de muerte o abismo del alma, porque el alma es inmortal. Y el espiritismo no habla de la luz en su resurrección. No tiene concordancia con lo que se ha. Yo creo que esta persona que escribió esto, primero, el que interpreta que eso es parte del espiritismo, está alucinando. Porque no entiende, no leyó la codificación. Posiblemente se quedó solamente en el libro de Evangelio según el espiritismo, que habla de tantas cosas que muchas veces, pues, Jesús no puede inferir que sabiendo que todos creían era la resurrección, no había dejado registro de que ellos estaban confundiendo el término con la del tema espiritual. Es muy fácil corregir esto después de permitir que todos creían algo que no era relacionado al espíritu. Seguí insistiendo, dice Jesús, desde ese día, sobre la resurrección de mi espíritu, con tanta perseverancia que las formas empleadas por mí fueron aprovechadas más tarde para imponer la creencia de mi resurrección corporal. Y dice Jesús en ese libro, no que lo dijera Jesús, sino ese libro dice que Jesús dijo: volveré, me sentaré a esta mesa para daros la paz y la fuerza, para prepararos para la Pascua, para haceros gustar las delicias de los favores divinos y facilitaros la predicación mediante la luz que os daré. Aquí está diciendo que Él tiene una segunda venida y que va a venir y que va a dar la Pascua. Todas esas cosas son partes religiosas y que no tiene que ver nada con el espiritismo. Amigos espiritistas, abran los ojos, analicen las cosas que publican, porque esto no tiene que ver nada con el espiritismo, bajo ninguna circunstancia. El hecho de que él diga en el prólogo de que esto es parte esencial y que avala la obra de Kardec, no significa que esto sea así, porque en ningún momento se habla de la segunda venida de Jesús, porque eso no tiene lugar en el espiritismo. El espíritu reencarna, pero Jesús, específicamente un espíritu puro y perfecto, ya no tiene que reencarnar más. Los espíritus puros y perfectos ya no reencarnan, según la escala espírita de nosotros. Y no tiene que venir ninguna segunda venida porque no creemos en el juicio eterno. Creemos en la expiación de las almas por lo malo que ha hecho en su comportamiento en el pasado. Os lo digo, dice Jesús, la vida corporal del hombre es corta, pero su espíritu vivirá eternamente. Correcto, eso es la descripción de lo que es el alma inmortal. La casa vuelve a llenarse y el día sucede a la noche en todos los tiempos y en todos los lugares. Y menciono lo que dijo número 1, que dice Jesús. Se refiere naturalmente a su vuelta como espíritu, dice él. No es lo que dice el escrito, que viene como espíritu, sino que él viene a sentarse con la gente y me sentaré a esa mesa para daros la paz y la fuerza para prepararos para la Pascua. Entonces la persona que quiere arreglar el tema dice, no, es que él viene en espíritu. El espíritu está en todo momento, nosotros lo necesitamos cuando lo invocamos. Era en cierto modo una resurrección desde el momento que volvía a manifestarse después de haberse ausentado por la muerte. Es un comentario número 1 que hace esta persona que escribe este libro o que lo está promoviendo. Número 2, comentario número 2. De acuerdo con el criterio dominante entonces y que aún domina entre nosotros, era incomprensible el regreso de Jesús entre sus discípulos a no ser con el mismo cuerpo que le conocían. Estaba aquí aduciendo de que la manera que él podía regresar para que se sentara a la mesa tenía que ser una resurrección.
Yo no sé qué es lo que este señor cree, que las personas no pueden tener pensamiento para discernir una cosa con la otra. Hay una sopa de espagueti aquí con relación a lo que es la reencarnación corporal y la reencarnación espiritual, que no la pueden ni él ni nadie la puede explicar. Voy a la página 176 y dice: yo me fijé inmediatamente en las riberas del Jordán, dice Jesús. Nos dedicamos a las prácticas de la purificación, encontrándonos en la época de mayores calores del año. Y dice: además, siempre con el propósito de empujar a los hombres hacia la creencia en la resurrección del Espíritu. Pronuncié muchos discursos en el sentido de mi participación futura en la liberación de la humanidad y del establecimiento de mi doctrina en toda la tierra. Pero nunca habló específicamente de la resurrección del Espíritu. O sea, quiero que este punto esté claro. Allí no se habló en ningún momento de la Biblia de la resurrección del Espíritu. Nadie decía yo, cree ahora en la resurrección del Espíritu. Pero se creerá bien cuando yo vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas, las perniciosas doctrinas, los feroces dominadores, los depravados y los hipócritas. Quiere decir que nadie le va a creer esa situación del Espíritu, la resurrección del Espíritu, y que Él va a regresar. Y entonces no me van a creer cuando me vean y yo vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas. Jesús dice ahí que Él escribió, y que ese libro supuestamente lo escribió Él, que cuando yo vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas, las perniciosas doctrinas, las feroces dominadores, los depravados y los hipócritas. Hasta este momento, yo he podido probar que ese libro no tiene que ver nada con el espiritismo. Es un libro completamente religioso de una persona que no sabe ni lo que es el espiritismo ni lo que es tampoco está completamente enajenado de la realidad, porque está hablando de una resurrección del espíritu que va a venir a ser defendida por Jesús en una segunda venida, que Él va a venir para poder esforzar eso, para acusar y maldecir a los falsos profetas, las perniciosas doctrinas. Eso no es el propósito de Jesús. Jesús nunca jamás podría hacer una cosa como esa. Nunca jamás, porque Jesús predicó: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué le importa a Jesús ahora decirle a las personas que venga a defender un término que no lo puede sustentar de ninguna manera, que no es razonable, no está en el espiritismo en ninguno de los libros? Solamente en este libro aparece por primera vez lo que se llama resurrección del espíritu. ¿Qué es una resurrección del espíritu? Vamos a poner aquí la cámara que yo me vea. ¿Qué es la resurrección de un espíritu? ¿Cómo podríamos decir una resurrección de un espíritu? Este es el cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo tiene que arriba, vamos a suponer que es el espíritu, ¿verdad? Pero cuando el cuerpo fallece, ya el cuerpo deja de existir, es cuando el espíritu se libera del cuerpo. Eso se llama desencarnar. Entonces, lo que se separa del cuerpo es un espíritu. Y este espíritu que está aquí, que es lo que yo represento, eso no tiene materia, ni tiene cuerpo, es un espíritu. ¿Cómo ese espíritu va a resucitar? Si la composición de un alma, de un espíritu, es inmaterial, es inmortal, no cambia, bajo ninguna circunstancia. En ningún momento en los libros codificados nos habla que el alma cambia cuando se desencarna. Lo único que cambia es el estado, ya no tiene cuerpo, ya ese cuerpo se desecha y viene nuevamente y pasa por el proceso y vuelve otra vez a reencarnar y pasa por ese proceso y es la misma alma, la misma situación, millones de años, reencarnación tras reencarnación. Esto no pasa por ningún proceso de resurrección. Esa palabra resurrección se lo tienen acuñado todos los religiosos y no se la quieren quitar del mundo. Pero cuando tú le dices ¿cómo se hace una resurrección de la carne?, no te la pueden explicar. Entonces ahora se inventaron resurrección del espíritu. Nosotros, amigos, que somos espiritistas, que vemos las cosas con lógica y razón, si esta alma es inmaterial, no tiene materia, y si no tiene materia, ¿cómo puede resucitar? ¿Qué quiere decir resucitar? Volver a la vida. Y alguien me dice, no, porque resucitar no significa así. Búsquelo en el diccionario y vea que se llega a la conclusión de que resucitar significa volver a la vida con las mismas condiciones que tenía antes, las mismas moléculas, las mismas cosas. Si esto que está aquí, que representa el alma, no tiene moléculas, porque es inmaterial, ¿cómo va a poder eso restituirse en una reencarnación, en una resurrección del espíritu? Eso se lo inventó esa gente y se lo están avalando casas espíritas.
diciendo que el libro de Jesús, ¿cómo se llama? Dictado por él mismo, es una realidad, cuando eso no es la realidad. Eso es una falacia, es una mentira y es un engaño. Eso no va con la realidad. Eso no va con lo que dijeron los espíritus en la codificación. Amigos espíritas que creen que Jesús vino y va a dar ese tipo de mensajes, son completamente no son relacionados a lo que el espiritismo enseña, ni a la vida de Jesús, ni lo que Jesús representa para nosotros como espiritistas, desde que lo vimos cuando vino a traernos el mensaje de moral que fue comisionado por Dios, para que nosotros adelantáramos nuestro espíritu. Jesús no es fuego consumidor. Jesús no viene a castigar a nadie. Jesús no viene por segunda vez. Jesús no miente. No nos induce a mentir. Ya no es un espíritu humano. O sea, no está en carne. No es un pensamiento humano como el que presentan aquí, que viene y dice, no, que yo voy a venir y que voy a, entonces, el que ahora no cree, nadie decía yo, pero cree ahora en la resurrección, nadie cree en la resurrección del Espíritu. Eso dice el libro, eso es lo que dijo que Jesús dijo. Nadie que cree ahora en la resurrección del Espíritu, pero yo creeré pero se creerá bien cuando yo vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas, los perniciosos de la doctrina, los feroces dominadores, los depravados y los hipócritas. Usted podrá decir lo que diga, pero lo que quiera justificar, pero eso es una falacia. Dice, se creerá bien cuando Dios calme la tempestad con mi palabra y que esta palabra será repetida de boca en boca hasta el fin de los siglos. Cuando los muertos despertarán, ¿qué muertos? Si no existen muertos, despertarán de su sueño para anunciar la vida. Quiere decir que está avalando la resurrección de los muertos. Eso no es espiritismo, amigo. El que me diga a mí que eso es espiritismo y que eso avala el espiritismo, usted está teniendo alucinaciones. Cuando los muertos despertarán de su sueño para anunciar la vida. Eso es un concepto completamente religioso, católico, tratando de atemperar y justificar lo que no se puede justificar. La resurrección de la carne, que no la pueden explicar, ahora la explican por la resurrección del espíritu. Cuando la naturaleza exhausta recibirá un nuevo impulso y que la sangre no brotará más de sus entrañas. La resurrección se efectúa también ahora, pero se evidenciará mejor cuando podáis conservar el recuerdo de vuestro pasado, y os lo afirmo, muchos de los que me escuchan me verán y me reconocerán. Están hablando de una segunda venida de Jesús. Jesús ya no viene, Jesús ya es un espíritu puro y perfecto. ¿Por qué no podemos entender eso? Yo no estoy hablando de todos los espiritistas, los que no son espiritistas, son religiosos, creen eso y seguirán creyendo y no va a haber forma de sacarlo. Ellos mismos tendrán que llegar a un punto donde puedan salir de esa situación. El primer punto fue, ¿cómo se habrá visto muchas veces Jesús suele sacar dos personalidades? De la suya sola. El Jesús de la encarnación no es el Jesús del espacio, el Jesús espíritu. En realidad, el Jesús de la predicación poseía peculiaridades que hacían de él un ser distinto del espíritu que en el espacio se encuentra en la posesión de todas las facultades y libre de las trabas con que el medio humano lo limitaba en todo sentido. Este señor no leyó la escala espírita, donde dice que un espíritu puro y perfecto no regresa. Un puro y perfecto ya no tiene que ver nada con lo que es material. Dice el número 2, uno de sus apuntes de esta persona que presenta este libro: resurrección del espíritu por su rehabilitación mediante el arrepentimiento y los propósitos sinceros de no volver a incurrir en la misma falta. Eso no lo dice la codificación. Eso, el tú arrepentirte o tú expiar las faltas cometidas de otra vida no es resurrección del espíritu, bajo ninguna circunstancia, porque resurrección parte de la premisa de que el espíritu es material y no es material. Parte de la premisa de que el espíritu en ese momento va a cambiar, va a tener un cambio de por haber hecho mal y ahora hace bien. Eso no es del espiritismo, amigo, no es parte del espiritismo. Ok, la página 177 dice: la purificación, o sea, nuevo bautismo, como decía Juan, tenía también, estoy citando las palabras de Jesús, la página 177, la purificación, nuevo bautismo, como decía Juan, tenía también la predilección de mis pensamientos, la culpa y el delito, todos los vicios, principalmente la hipocresía, me sugerían plegarias
fraternas para obtener un arrepentimiento verdadero. No se requieren plegarias para tú tener un arrepentimiento verdadero, según el espiritismo. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué fue lo que le dijo Kardec al espíritu? ¿Se puede uno arrepentir? ¿Ah? Y seguir adelante. El espíritu dice, ¿y dónde está la justicia? Hay que reencarnar y hay que reparar y hay que expiar, dijeron los espíritus. Esto que está aquí está en contraposición a lo que dijeron los espíritus. Pero como Juan pronunciaba con las palabras duras la cadena del pecador sumido en la impenitencia final, de mi diferente forma en el hablar, según los hombres, a que me dirigía, creo, hermanos míos, haberos yo ya dado la razón y las contradicciones puestas en evidencia más tarde, como acusaciones ante el pueblo de Jerusalén, se explican fácilmente, mas las contradicciones cesan desde el momento que anuncio el reino de Dios, que muchos verán y que precisa la resurrección del Espíritu, desnudándola de las formas nebulosas que le había dado el principio para huir de una persecución demasiado apresurada. Está hablando de un juicio final. Está hablando de que esa resurrección se va a dar en el momento en que vaya a ser. Los almas se van a resucitar. ¿De dónde? Si las almas no pueden resucitar, si no son material. Yo me coloco en ese instante como demostrador de la justicia divina y acuso con mayor energía a las instituciones humanas, puesto que designo las riquezas como un escollo. Designó las riquezas como un escollo, el poder como una aberración y el principio sobre que descansan las leyes humanas como un fragante delito de lesa majestad divina. Echo abajo todas las posesiones basadas en el derecho del más fuerte y proclamo la esclavitud, la más vergonzosa demostración del embrutecimiento humano. Anuncio el reino de Dios que muchos verán y preciso la resurrección del Espíritu, diciendo la libertad del hombre se obtiene gradualmente con la fuerza de su voluntad unida a las fuerzas de sus precursores en la vida espiritual. Eso no es correcto. No hay resurrección, no hay libertad del hombre, ni nada. El espíritu, el alma reencarna, depura o limpia, restaura o repara o expía la falta que cometió en el pasado con toda información que se le da en su intuición para que pueda hacerlo. Y eso ocasiona que cuando hace ese paso de mejorar lo malo que hizo en el pasado, que reacciona ante una situación del pasado similar, reacciona haciendo el bien, entonces en ese momento esa alma empieza a adelantar y mejorarse. Eso es lo que enseña el espiritismo. El hombre nuevo renacerá hasta que el principio carnal habrá sido extinguido en él. Eso no es cierto. Porque el espíritu es el que reencarna, no es el hombre. El hombre perece cuando termina la encarnación. Eso es una alusión claramente a la resurrección de la carne. Todo el que nace tiene que renacer y los que habrán vivido irán a vivir a otra parte. Todo el que nace tiene que renacer. No renace, reencarna. Eso de renacer viene de la palingenesia, que significa que el espíritu nace, vive una vida y termina su vida, y ya entonces en la próxima encarnación es un nacimiento nuevamente. Eso es completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. El espíritu del hombre tiene que abandonar su cuerpo, pero el espíritu volverá a tomar otro cuerpo. Eso está correcto. Por eso cuando nosotros me preguntáis si yo soy Elías, os contesto, Elías volverá, mas yo no soy Elías, soy el Hijo de Dios, y mi Padre me mandará nuevamente para hacer resplandecer su justicia y su amor, pero solamente me mostraré a algunos, y mis discípulos tendrán que repetir mis palabras y afirmar mi presencia. No, eso no es espiritismo, amigo. Eso es Iglesia Católica, pura. Usted, la persona que está escribiendo este libro y está promoviendo, usted es un religioso más, que está utilizando información que ha tenido ahora, ¿cómo se llama? A la mano, y lo está tergiversando. Jesús no tiene que volver por segunda vez. Jesús no tiene que volver a reencarnar. Jesús no tiene ninguna razón de volver, porque ya trajo el mensaje que era un mensaje de paz, de amor. No le hagas a nadie lo que no tú querías que hicieran a ti, de perdona 70 veces 7. Todo ese mensaje ya Jesús nos lo dio. ¿Para qué no lo va a decir nuevamente? ¿Será que nosotros no lo podemos entender? Nosotros lo entendemos, los espiritistas sí, nosotros no. Soy el Mesías, dice. Ahora, ese es el Salvador, el Redentor.
Y el Mesías morirá sin haber terminado su obra, pero la concluirá después de su muerte. Os lo recomiendo, libertaos del temor de la muerte, que la muerte se reduce a un cambio de residencia, y haced de la resurrección del Espíritu un honor para los que no habrán prevaricado en contra de mi ley. El Espíritu marcha siempre hacia adelante, mientras esté sostenido por la fe en las promesas de Dios, quien concede también la gracia de poder persuadir a los hombres, a los que tienen fe. No os amedrentéis por mi muerte, dice Jesús en ese libro, y marchad hacia el Espíritu con fe y con amor. No esperéis de los hombres de la recompensa de vuestros trabajos, poned solo en Dios vuestras esperanzas. Eso está correcto. Dios jamás permanece sordo a las plegarias y a los deseos de un corazón puro y agradecido. Ok, la página 65 habla de culto a Dios. El espiritismo no enseña cultos, amigos. No, porque nosotros religar es culto. Y Dios no necesita culto, necesita adoración. Dice la página 65, la luz de la gracia iluminaba su frente y sus labios sonrieron cuando me manifestó su deseo de hablarme a todas. La justicia de Dios, me dijo, se verá honrada en sus decretos cuando los hombres sean capaces de darse razón de ella. La fe será el apoyo de los hombres cuando ella se libre de sus actuales tinieblas y se manifieste llena de promesas. El poder de Dios impondrá la adoración cuando ella sea explicada claramente. Para hacer apreciar la justicia de Dios es necesario establecerla sobre el amor. El amor justificará el castigo. Rechazamos la tétrica envoltura de los dogmas y hagamos resplandecer el amor perfecto del Creador. La justicia es el amor y el amor es la perfección divina. La eternidad del amor hace imposible la eternidad de los sufrimientos. Wow. Sin justicia, ¿en dónde estaría el amor? Y sin amor, ¿en dónde estaría el Padre? Prediquemos pues el amor, Juan, y honremos la justicia atribuyéndole la resurrección del Espíritu hasta su completa purificación. No hay purificación, amigos. No hay resurrección. Hay lo que se llama expiación del alma, que viene a través de diferentes reencarnaciones. Eso es lo que enseña el espiritismo. Y si aquí este libro en el prólogo está diciendo que esto es una completa, ¿cómo se llama?, aprobación y un sostenimiento total de lo que dijeron los espíritus, aquí se equivoca. Porque nosotros no pasamos por el proceso de una completa purificación, sino de una expiación, con todo el derecho y con toda la razón que tiene esa alma, con su libre albedrío, para pasar por el proceso de resolver o reparar lo que hizo en el pasado. Eso es lo que enseña el espiritismo. Apurémonos en aprobar la transición del espíritu. Ok, eso son cosas que están ahí, que dijo Jesús. Yo las he copiado. La página 79. Espíritu del campo, la página 79 dice espíritu en el campo de la inmortalidad, porque la muerte es el término prescrito por la voluntad divina, pero no puede desmentirse, porque la resurrección se debe entender tan solo en el sentido de la liberación del espíritu. Ay, Dios mío, liberación del espíritu ¿de qué? Si no tiene, si la liberación del espíritu, vamos a poner esto aquí porque estoy enfatizándolo, la liberación del espíritu en términos espirituales sale del cuerpo, no resucita y continúa con las mismas capacidades mentales y todas las capacidades que tiene ese espíritu para tomar decisiones. Su contextura, su constitución no cambia bajo ninguna circunstancia. No hay ningún cambio en términos de resurrección, porque la resurrección del cuerpo sería un paso hacia atrás, mientras el espíritu, dice este escrito, camina siempre hacia adelante. La resurrección, hermanos míos, jamás tiene lugar. La muerte nunca devuelve su presa. La muerte, emblema de la petrificación, es el aniquilamiento de la forma material. El espíritu que ha abandonado dicha materia no se preocupa más de ella, eso es cierto, y solo la vida que se abre delante de él lo cautiva y lo arrastra. Jesús no ha podido resucitar a nadie. Tampoco es Jesús quien curó con la imposición de las manos y con sus palabras. Yo no entiendo lo que este señor desea decir. Ok, cuando esto oyó Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, verdaderamente os digo que no he hallado fe tan grande en Israel. Eso refiriéndose a algo que presentó. Bueno, hasta ahora yo he traído
habla de seres extracorporales. Eso es una nota del traductor, no me interesa leerla. Pero vamos a una parte muy importante, donde nos habla, en la página me parece que la 111, me parece, porque creo que lo puse abajo. Por Dios, el juicio final. Durante mi estadía en Jerusalén había, es cierto, explicado las manifestaciones del Espíritu por los Espíritus, para con el Espíritu. Mas aquí, dice él, yo hablaba del Espíritu de Dios y del Espíritu de las tinieblas, del Espíritu puro y del Espíritu impuro, de la resurrección de los cuerpos y de la presencia de Dios en el juicio de cada hombre después de morir, e insistía en lo de mi presencia a la derecha del Padre Celeste cuando vendrá a juzgar los vivos y a los muertos. Reitera lo que dice la Biblia en términos de que va a haber un juicio final, de que Dios va a estar ahí como un juez, para decidir lo de cada cual, cuando Dios ya eso lo determinó y dijo, usted tiene libre albedrío. Y usted vaya y haga lo que tiene que hacer y usted repare lo que hizo mal. Si usted quiere adelantar en este espíritu. Y quiere adelantar y llegar al punto de ser un espíritu puro y perfecto. Todo esto es religioso, no tiene que ver con el espiritismo. Amigos espiritistas que están publicando esto, no le han buscado, no me pueden justificar que ese libro tenga que ser parte del espiritismo. No hay juicio final. Y Dios no está para hacer juicio a las personas. Dios ni juzga ni castiga. Todo esto básicamente sustenta lo que yo estoy diciendo. Nadie, decía yo, dice Jesús, cree ahora en la resurrección del Espíritu, pero se creerá bien cuando yo vuelva para acusar y maldecir. Wow. En términos de adoración, el poder de Dios impondrá la adoración cuando ella sea explicada claramente. Bueno, sabemos que la adoración en el espiritismo es una ley de adoración, que es cuando Dios ve en cada uno de nosotros nuestras intenciones de hacer el bien. Y de que nosotros no se necesita culto, ni necesita religión, ni se necesita templos para expresar que uno está haciendo las cosas bien. Ahora, la página 71 dice, por objeto del conocimiento de mis apóstoles y de mi poder como hijo de Dios, título aparatoso y lleno de temeridad, pero rebosando de promesas, el que yo me daba para levantar mi misión y deslumbrar a las masas, título que merecí por mi justa adoración del Padre nuestro. A él le dieron ese título porque él adoraba a Dios. Bueno, está bien, eso lo puedo comprar, esa parte. La página 79 dice, los que me debieron la salud, bebieron la salud y la tranquilidad. A todo lo que se ha dicho referente a este hecho, mientras que nadie en mi vida carnal me tomó por un Dios, porque las multitudes eran mantenidas por mí en la adoración de un solo Dios, Señor y dispensador de la vida. Porque mi título de hijo de Dios no implicaba la transgresión del principio sobre el que descansa la personalidad divina, porque la eterna ley de los mundos coloca la muerte corporal en el abismo del olvido, mientras pensamiento sigue al espíritu en el campo de la inmortalidad, porque la muerte es el término prescrito por la voluntad divina, pero no puede desmentirse porque la resurrección se debe. Eso lo dejé ahí. Y ya ahí en esta parte lo único que puedo hablar es de los milagros. En la página 110 dice, la vida de Jesús, las profecías que le anunciaron, su nacimiento de una virgen por obra del Espíritu, la muerte de los inocentes, su predicación, sus milagros, la misma transfiguración, todo es una copia de los Vedas, de la vida y actuaciones del Krishna, la segunda persona de la Trinidad budista. Yo hice un análisis bastante exhaustivo de todas las partes, no voy a seguir con esto. Yo creo que con lo que yo estoy diciendo, con una sola cosa de las que yo dije, puedo sustentar de que este libro no es real, no es parte del espiritismo, no presenta lo que es espiritismo. Yo digo, tengo referencias de cada una de estas ocasiones en que cito a Jesús en sus comportamientos en este libro. No existe la resurrección del espíritu, concluyo. Esta es la definición que yo doy al final. Y no hay forma de explicar ese fenómeno. Presenta a Jesús como un mentiroso.
Presenta a Jesús como una divinidad. Presenta a Jesús haciendo culto a Dios. Presenta a Jesús como iracundo, maldiciendo a los que se portan mal. Presenta a Jesús imponiendo adoración. Presenta a Jesús hablando de una segunda venida. Presenta a Jesús hablando de un juicio final. Presenta a Jesús en resurrección de la carne y resurrección del espíritu. Presenta a Jesús sin saber definir los milagros. Presenta a Jesús hablando de cielo e infierno y del diablo, términos que no son aceptados en el espiritismo. Quiere decir que esto que escribió esto, creyó que pasaba la bola y que nos íbamos a ponchar. No nos vamos a ponchar. Lamento mucho que espiritistas estén publicando este libro como parte del espiritismo. No es parte del espiritismo. Quítense ya esa religiosidad y ese deseo de que el espiritismo tiene que ver con la religión, porque no los lleva a ningún lado. No adelanta el espíritu. Con esto concluyo este libro. La explicación que yo doy y la justificación que digo que ese libro es un fraude. Ya no voy a decir que no es un fraude, con letras mayúsculas. Y el espiritista que acepte eso como parte del espiritismo no ha leído la codificación. Lo único que podríamos aceptar ese libro como una opinión personal. Es una opinión, pero no tiene que ver nada con el espiritismo. A lo cual, cuando hay una opinión personal, el espiritismo no se hace responsable. Con esto termino este videito y me siento muy contento que haya sido así.
el libro Vida de Jesús dictada por él mismo, el prólogo. Dice: amigo lector, este libro que tienes en tus manos nos relata la verdadera vida de Jesús. Esta historia auténtica y sublime para unos es dudosa o falsa para otros. Yo solo deseo apelar al buen sentido de todos los que lean este libro, para que lo hagan sin dejarse influenciar por todas las campañas lanzadas para desacreditarlo y calumniarlo desde el momento de su publicación, ataques que hasta hoy se están realizando. Y dice, punto, en el 1885, en Aviñón, antigua ciudad del sur de Francia, Jesús de Nazaret relató su vida en estas páginas, dictadas por orden de él a una señora de muy poca instrucción, que fue escogida como medium para escribir este libro, donde se refleja la grandeza y la sublime elevación del espíritu que lo dictó. También es necesario resaltar el meritorio desinterés de la medium, que permaneció en el anonimato, dando así un verdadero ejemplo de humildad. El señor Ernesto Volpi, capitán del ejército italiano, recibió un ejemplar de la primera edición francesa, desaparecida misteriosamente. Sintiéndose impresionado de tal manera con los enseñamientos que contienen este libro, se prometió a sí mismo traducirlo al italiano, su idioma natal, saliendo así una segunda edición del libro, Vida de Jesús, dictada por él mismo. Un ejemplar de esta edición italiana llegó a Buenos Aires por medio de un estudioso de la doctrina espírita, que lo entregó a la revista Magnetológica y esta a continuación al doctor Ovidio Rebaú. Ok amigos, este es Fran Montañez, la página Soy Espírita, hoy 27 de abril del 2014. Son apenas las 6:50, me quedan unos minutos, pero voy a hacer un video final y quiero hablar de un tema en específico. El tema que quiero hablar, y aunque es repetido, pero quiero ir un poco más tranquilo a como lo presenté la vez pasada, porque me encuentro que ha habido mucha confusión en lo que yo dije en ese video. Estoy hablando de lo que es un libro publicado que se llama La vida de Jesús dictada por él mismo. Este libro, que fue publicado hace muchísimos años atrás, viene dando vueltas por todos lados y amigos espiritistas están promoviendo este libro como si fuera parte del espiritismo y avalara lo que el espiritismo tiene que decirle al mundo, en términos de lo que, en la visión de un Jesús que da esta información después de 2000 años, y entonces el libro se llama La vida de Jesús dictada por él mismo. Voy a leer el prólogo de este libro, porque es bien importante que partamos desde la premisa de lo que dice el prólogo. Y lo voy a leer de esta manera y va a aparecer en su pantalla. Dice, o sea, él es un espiritista. Y él dice que para mí la moral y el sentimiento religioso no significan nada si está fuera de la idea espiritista, porque es la única que le presta un verdadero apoyo después de haberle dado la existencia. Y ella debe ajustarse severamente a la verdad para tener un valor efectivo y racional. Todas las verdades se van descubriendo con el progreso de la ciencia, y de este modo la verdad se impone junto con la moral y el sentimiento religioso. El libro Vida de Jesús, dictada por él mismo, viene a prestar un importantísimo servicio al espiritismo en el momento preciso.
desmintiendo totalmente muchos de los acontecimientos que se hacían inaccesibles para la mayor parte de los estudiosos sobre la personalidad de Jesús, devolviendo la verdadera imagen del al Nazareno. Además, apoya totalmente, dice, totalmente, sin lugar a dudas, el grandioso trabajo realizado por Allan Kardec. Y sobre todo, la definición que encontramos en los libros de la codificación espírita respecto al cuerpo de Jesús y su naturaleza. Ya estoy plenamente convencido de que con la publicación de este libro se restablece la verdadera personalidad de Jesús, aclarando todos los puntos dudosos sobre su vida, creados por la ignorancia y el fanatismo de la humanidad. Lo que es verdaderamente lamentable es que una parte de esa humanidad ciegamente aún se empeñe en divinizar la persona de Jesús, queriendo hacer de él un Dios hecho hombre. Imaginaros el Dios de este universo infinito rebajándose a tomar un cuerpo humano en un planeta insignificante, totalmente animalizado, y aún tenemos esta obra para parte de la misma humanidad, aparentemente más esclarecida, que si no hace de Jesús un Dios, en cambio lo divinó Rebaudi, médico, científico e investigador, quien lo tradujo al español y lo amplió, recibiendo mediúnicamente una segunda parte, saliendo así el libro de edición argentina en dos partes. La primera parte recibida de la señora X en Francia y la segunda por el doctor Rebaudi en Argentina. En 1935 llegó este libro a Brasil por medio de una persona que viajó hasta Río de Janeiro le dicen, ¿verdad? Y llevó un ejemplar de esta edición argentina. Así fue nuevamente publicado en portugués por Sebastián Caramuru. En 1951, yo, dice él, emigré para Brasil y poco tiempo después, en Río de Janeiro, conocí la existencia de este libro. La lectura me impresionó por su realismo, por su lógica y por el inmenso sentido moral que tiene su contenido. Yo creo sinceramente que es obra de Jesús, directa o indirectamente, porque cuando lo leo me siento influenciado por el pensamiento de ese ser supremo. Regresé a España en el año 1971 con el serio compromiso de divulgar la doctrina espírita, tarea muy difícil y arriesgada en esa época por la dictadura militar y religiosa que imperaba en esos momentos. Y lógicamente el espiritismo estaba totalmente prohibido y perseguido. Aún así, traduje e imprimí de forma clandestina varios libros espíritas que distribuí gratuitamente por todo el territorio nacional español. Fue ya en el año 1991 que por fin pude realizar un viejo deseo, el dar a conocer en España, mediante la divulgación gratuita de este libro, Vida de Jesús dictada por él mismo. Para mí, la moral y el sentimiento religioso no significan nada si está fuera de la idea espiritista.